Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 64 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En este video les voy a enseñar a utilizar una herramienta conocida como Effector y es un plugin que incluye varios efectos que ya hemos visto antes. Incluye reverberación, distorsión, filtros, etcétera, y los vamos a ver paso a paso. Ok, tengo este sonido bastante sencillo para poder hacer las pruebas. Ok, lo primero, Effector está pensado para utilizarse con pantallas táctiles o para usarse como un efecto que escuchen o que apliquen en vivo. Pero también lo pueden utilizar como cualquier efecto. Tenemos primero esta perilla que nos va a decir cuánto volumen va a entrar al efecto. Y luego tenemos este, que es el volumen a la salida del efecto, es decir, ya la señal procesada. Luego tenemos esta matriz, que es una matriz de X y Y, y cuando yo le doy clic y lo muevo, verán que este botón se apaga, y al moverlo izquierda, derecha, arriba y abajo, pueden ver que estas perillas X y Y, pues también se van a mover. Así que ustedes pueden moverlo de esta forma, o lo pueden mover también directamente acá con las perillas. Ok, dependiendo del efecto que ustedes tengan seleccionado, hasta el momento en el que yo le doy clic, se empieza a aplicar el efecto. En cuanto yo lo suelto, se apaga. Si ustedes quieren dejar el efecto encendido de forma permanente, solamente tienen que dar aquí clic para que quede apagado el bypass y se va a estar aplicando siempre el efecto. Luego tenemos esta señal, o esta perilla, perdón, que es la combinación de la señal original con la señal procesada. Así, por ejemplo, tenemos este que dice Lo-Fi, es un beat crush, como lo vimos en el episodio anterior. Así que ahí lo pueden hacer. Dependiendo ya del efecto, es los valores que va a tomar o lo que va a hacer las perillas X y Y. Entonces, por ejemplo, distorsión. Son dos tipos de distorsión, reverb. Es el tipo de reverberación. Luego tenemos Lo-Fi, que hacia acá quita o reduce los bits, y hacia arriba aumenta un poco de ruido. Tenemos estéreo. Ahí pueden ver cómo está viajando el sonido de izquierda a derecha. Tenemos el flanger. Tenemos este que dice trans. Esto lo que va a hacer es que va a hacer como un recorte. Y la velocidad a la que lo haga va a depender de lo que ustedes tengan seleccionados acá. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo esto. Luego tenemos el efecto de phaser. Ya lo conocen. Tenemos este que dice granulador. El granulador lo que va a hacer es que va a tomar una muestra del sonido que está entrando y lo va a repetir constantemente. Esto es más fácil mostrárselo con un efecto o con un loop de batería. Ahí está. Y cuando yo doy clic se va a empezar a activar. Y aquí la perilla X y Y realmente no hace nada. Lo único es que estoy haciendo clic para que se encienda y apague. Si lo quieren dejar encendido de forma predeterminada, igual pueden hacerlo con el botón. Por ejemplo ahí. Y se queda repitiendo el tiempo que ustedes quieran. De esto va a depender qué tanto va a repetir. Si es una porción grande o una porción pequeña. Y con esta sección ustedes pueden multiplicar el tempo. Como les mencionaba, pues
Este efecto es como para utilizarlo en vivo y aplicar algunas modificaciones sobre algún patrón que estén reproduciendo en ese momento. Tenemos el filtro. Si se pueden dar cuenta, hacia la izquierda es filtro paso bajo y hacia la derecha es filtro paso alto. Y esto controla la resonancia. Ok, luego tenemos este que dice Vox. El Vox lo que le va a dar al sonido son ciertos filtros que hacen que suene como si fuera una voz humana. Luego tenemos el delay. Como se pueden dar cuenta, hacia una dirección es el tipo de delay y hacia otra es como un filtro aplicado al delay. Dependiendo del botón que ustedes hayan seleccionado acá, va a ser el tipo de delay. Y por último tenemos este que dice ring, que hace que algunos sonidos suenen más metálicos. Ok, y por último tenemos también, bueno, estas perillas, como ya vieron acá, dependiendo del preset, es la función que va a hacer, pero también nos permite aplicar un oscilador de baja frecuencia a alguna de las perillas. Por ejemplo, si tengo aquí seleccionado el Beat Crush, yo puedo decirle que quiero que module la perilla X. ¿Y cuánto quiero que lo module? Pues bueno, dependerá de qué tan lejos lo mueva. Al centro es 0, hacia la derecha es 100% y hacia la izquierda es menos 100%. Si yo le pongo ahí poquito, significa que es como si estuviera haciendo algo así. Es decir, en un rango muy corto de la perilla. Si lo estoy subiendo al 100% es como si hiciera todo esto. Ahora, qué tan rápido lo va a hacer dependerá del botón que esté seleccionado. Y lo mismo aplica para la perilla Y. Les va a aplicar la misma velocidad. ¿Qué forma va a tener el oscilador? Pues bueno, aquí ya lo pueden seleccionar. Tienen la forma senoidal, que es la más suave, que es diente de sierra, y la forma cuadrada, que es la más agresiva. Y bueno, respecto a lo del tempo, ustedes pueden multiplicarlo o dejarlo en el valor original de tempo. Básicamente lo que va a hacer es acelerar el efecto que ustedes, o la velocidad que ya tienen seleccionado en este botón. Y pues bueno, básicamente estas son todas las funciones de este plugin. Está bastante bueno. Aquí lo que me gusta utilizar y que no tiene como que una versión específica para eso es la parte de ring modulation y de box. También el Lo-Fi suena ligeramente diferente al de Squeeze, así que les recomiendo que lo prueben. Y bueno, eso sería todo por este video. Si les gustó, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Si quieren que mezcle o masterice una de sus canciones, solamente tienen que enviarme un mensaje en Facebook. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.